Estaba a punto de decir sí quiero, ante los ojos de todo el país puestos en ella. Pero cuando vio al novio en silla de ruedas, paralizado del pecho para abajo, le dio la espalda y huyó por el pasillo como si llevara un peso de vergüenza. La humillación fue pública, el escándalo inmediato. Pero lo que nadie esperaba era que este hombre, millonario, respetado, aparentemente inquebrantable, abandonaría el altar, no enojado, sino con una propuesta. A la única persona que nunca le mintió, la criada que limpiaba los pasillos de la mansión en silencio. Esta no es una historia de venganza. Es una historia sobre el orgullo, la verdad y el tipo de amor que desafía todo. Las convenciones sociales, los escándalos e incluso el miedo mismo. Porque a veces el altar no es el final. Es solo el comienzo de una guerra emocional donde solo sobreviven aquellos que aman de verdad. La catedral estaba llena. Las campanas sonaron fuerte en el corazón de la Ciudad de México, anunciando lo que sería una de las bodas más comentadas del año. Ricardo Herrera, con su impecable traje blanco, se encontraba frente al altar, con la postura firme de quien carga con el peso de una fortuna y el lastre de un rechazo constante. El silencio se hizo denso cuando todos se dieron cuenta que Isabela Sarmiento, la novia, dudaba en la entrada. Bella como una visión, miró fijamente al hombre en su silla de ruedas dorada, con las manos temblorosas y los ojos abiertos por el disgusto disfrazado de duda. Un susurro recorrió los bancos como una ola. Isabela dio 2 pasos hacia atrás, su tacón resonando con fuerza sobre el mármol de la iglesia. Y entonces, sin decir palabra, se dio la vuelta y echó a correr. El velo cayó, los fotógrafos enloquecidos, los invitados en estado de shock. Ricardo no movió un músculo, pero su expresión cayó en cámara lenta. Frente a 300 rostros de la alta sociedad y de la prensa, el hombre más poderoso de la tecnología mexicana fue abandonado públicamente por una mujer que nunca lo amó, y el mundo ahora lo sabía. La razón brutalmente clara: no soportaba verlo como un hombre incompleto. En la sacristía los comentarios eran afilados como cuchillas. ¿Cómo pudo? Siempre pensé que este compromiso era extraño. Ella nunca lo amó, solo quería el dinero. El sacerdote intentó consolarlo, pero Richard se negó con un ligero movimiento de cabeza. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos escondían un huracán. Él no gritó, él no lloró. Simplemente levantó la barbilla, se ajustó la solapa de la chaqueta y se giró hacia la multitud. La humillación ya estaba hecha, y sin embargo allí, en el crudo dolor del abandono, algo en él estaba despertando. No tristeza, sino una llama. Una decisión silenciosa que lo cambiaría todo. Y mientras los flashes seguían disparando, una figura discreta limpiaba discretamente los bancos del fondo de la iglesia, observando todo con ojos atentos y el corazón apesadumbrado. La mansión Herrera, situada en lo alto de una exclusiva colina en Lomas de Chapultepec, parecía más un palacio de cristal que una casa. Con vistas a toda la ciudad, tecnología mezclada con lujo, sensores de última generación, paneles inteligentes, asistentes de voz personalizados. Pero en el centro de todo, en el frío corazón de ese imperio digital, estaba Ricardo solo, frente a una chimenea artificial que proyectaba llamas 3D, reflejándose en sus ojos como promesas nunca cumplidas. El traje blanco de la boda abandonada todavía yacía en el sillón arrugado, ignorado. El silencio no era consuelo, era una prisión. A sus 38 años, Ricardo era una mente que el mundo veneraba, pero pocos se atrevían a acercarse. Creador de Innovatec, un imperio de software de inteligencia artificial valorado en miles de millones, lo construyó todo con disciplina, obsesión e inteligencia extraordinaria. Pero su genio tuvo un alto precio. Un accidente de helicóptero hace 3 años lo dejó parapléjico y desde entonces su vida social se ha esfumado. Las fiestas se han convertido en eventos profesionales. Las sonrisas, los contratos, el amor, un concepto tan lejano como la infancia. E incluso con su fortuna que acaparaba titulares, había una cosa que nunca podía comprar: la sinceridad.
Esa noche, sentado en su balcón interior, rodeado de columnas de mármol italiano, bebió un vino, caro y sin sabor. Sus manos estaban firmes, pero sus pensamientos eran un caos. Repasó cada gesto de Isabela, cada palabra susurrada durante los últimos 6 meses, tratando de encontrar señales que él mismo decidió ignorar. En su mente resonó la pregunta: ¿alguna vez lo había visto como un hombre? ¿O simplemente como un número? Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió el peso de la necesidad emocional que intentaba sofocar con conquistas, y mientras la ciudad brillaba abajo como un tablero de ajedrez de posibilidades, ni siquiera se dio cuenta de que alguien mucho más cerca veía algo en él que nadie más veía. El salón de baile del Hotel Imperial estaba lleno de vestidos de seda, joyas brillantes y sonrisas falsas. Era la noche de gala de la Fundación Herrera y cada detalle, desde las esculturas de hielo hasta el pianista francés de fondo, había sido calculado a la perfección. Ricardo, como siempre, observaba todo desde lejos, con una presencia imponente, incluso sin moverse de su silla. No necesitaba hablar fuerte para ser escuchado. Ya era suficiente con ser. Y fue allí, entre una copa de champán y una conversación anodina con un senador que la vio por primera vez, Isabela Sarmiento, una modelo de innegable belleza, pero con un encanto silencioso que escapaba a los estándares predecibles. Ella no parecía deslumbrada, lo cual fue una ventaja. Isabela se acercó sin prisa, con una sonrisa estudiada y una mirada que oscilaba entre la curiosidad y el cálculo. Elogió a la fundación, hizo preguntas inteligentes sobre proyectos sociales y demostró una sensibilidad que Ricardo no esperaba encontrar en ese ambiente superficial. Hablaron durante horas. Ella sabía escuchar, reír en el momento oportuno, tocarle levemente el brazo como pidiendo permiso para entrar en un mundo cerrado. Para Ricardo, acostumbrado a la frialdad de las interacciones corporativas, esa conexión fue como una bocanada de aire fresco. Por primera vez en años, sintió algo diferente. Un fino hilo de esperanza, una promesa de que tal vez aún era posible ver más allá de la silla. Los encuentros se hicieron frecuentes, cenas discretas, paseos en su helicóptero adaptado, veladas, en la terraza de la mansión con vino y conversaciones sobre libros y arte. Isabela parecía demasiado perfecta y eso era precisamente lo que lo encantaba, y sin saberlo, lo ponía en riesgo. 6 meses después, durante una cena a la luz de las velas con vistas al mar en una playa privada de Cancún, Ricardo sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul. Sus manos temblaban levemente, más por la emoción que por nerviosismo. ¿Quieres casarte conmigo?, dijo en voz baja mirándola directamente a los ojos. Isabela sonrió, lloró y dijo que sí. Pero ni la luz de la luna, ni el mar, ni los violines de fondo podían predecir lo que realmente significaba ese sí. Mariana Ruiz caminaba en silencio por los pasillos de la mansión Herrera, con el balde de limpieza en las manos y los auriculares, apagados para no perderse ningún sonido. El empleado, siempre discreto y eficiente, conocía como nadie cada rincón de aquella casa. Pero esa mañana, cuando entró al armario de invitados para organizar la ropa que había dejado Isabela, encontró lo impensable: una bolsa abierta, con sobres, tarjetas de memoria y una breve grabación aún reproduciéndose en el celular. Mariana instintivamente presionó play. Escuché la voz de la modelo. Se lo creerá todo. Cuando desaparezca en el altar será demasiado tarde, y me iré con 20 millones en el bolsillo. La voz masculina del otro lado de la línea se rió burlonamente. A Mariana se le heló la sangre, impulsada por una inquietud moral que ella misma no esperaba sentir con tanta fuerza. Pasó horas examinando cuidadosamente el contenido. Había fotos: Isabela en un ambiente íntimo con otro hombre, en un yate, en una habitación de hotel, en fiestas privadas. Mariana también encontró mensajes de texto guardados en los que la modelo se burlaba de la ingenuidad de Ricardo. Y lo más cruel, grabaciones de conversaciones en las que Isabela detallaba cada paso del plan, incluida la cláusula millonaria del contrato prenupcial que garantizaba el pago en caso de abandono en el altar.
Mariana, con manos temblorosas, metió todo dentro de un sobremarrón y bajó las escaleras, decidida a decir la verdad aún sabiendo que podían despedirla. Ella esperaba a Ricardo en la oficina. Cuando apareció tenso después de una reunión de negocios, Mariana dudó, pero no se acobardó. Lo contó todo, con voz firme y ojos llorosos. Presentó las pruebas sin rodeos y sin dramatizar. Ricardo escuchó, pero su rostro permaneció inmóvil, frío como el mármol. Cuando terminó, respiró hondo. Se recostó en su silla de ruedas y dijo bruscamente: ¿Crees que soy tan fácil de manipular? ¿Estás celoso de ella, es eso? Mariana dio un paso atrás, dolida. Él no respondió. Simplemente salió de la habitación en silencio, tragándose el dolor, pero incluso con la negativa, se había plantado una semilla. Ricardo no quería creerlo, pero las imágenes, voces y miradas de Isabela comenzaron a invadir su mente, como un veneno lento y corrosivo. Los días que siguieron fueron inquietantemente silenciosos. Ricardo mantuvo su estricta rutina, respondiendo llamadas internacionales, revisando contratos y coordinando reuniones de Innovatec, pero su mente divagaba. Por la noche, miraba repetidamente las grabaciones que me entregaba Mariana tratando de encontrar algún error, alguna edición, pero la voz de Isabela era inconfundible. Su risa, el tono de desprecio, la forma en que hablaba del usuario de silla de ruedas que creía haber ganado el corazón de una mujer como ella. Ricardo apretó los puños hasta que sus dedos se pusieron blancos. Cada imagen con el otro hombre, más joven, más musculoso y siempre rodeado de bebidas y ostentación, se sentía como un puñetazo directo a su dignidad. Aún así, se negó a aceptar. Al final de una tarde lluviosa, con el cielo nublado reflejado en los vitrales de la mansión, Ricardo llamó a Mariana al salón principal. Ella apareció con un uniforme impecable, pero sus ojos estaban llenos de miedo. La miró fijamente durante largos segundos antes de hablar. «Sigues aquí porque no te creo, pero tampoco puedo ignorar lo que vi». Mariana permaneció en silencio. Allí no había lugar para el orgullo, simplemente cierto. Ricardo arrojó uno de los celulares sobre la mesa. La pantalla se detuvo en una foto comprometedora. «Si esto es cierto, Mariana, si todo esto es real, ¿por qué me lo cuentas? ¿Qué? ¿Ganas con ello?». La pregunta estaba llena de dolor, pero también de un hilo de esperanza, como si necesitara desesperadamente que alguien aún fuera capaz de actuar sin interés propio. Mariana respiró profundamente y respondió con una sinceridad desarmante: «Porque siempre me has tratado con respeto. Porque nadie merece ser engañado por alguien que solo ve dólares». Su voz vaciló al final, pero sus ojos permanecieron firmes. Ricardo miró hacia otro lado, incómodo por la fuerza de esa simple verdad. El silencio entre los dos se prolongó, pesado. Mariana se dio la vuelta para irse, pero antes de llegar a la puerta, él dijo, casi en un susurro: «Si me engaña, no la perdonaré, pero tampoco dejaré que me vea sangrar». La frase quedó suspendida en el aire, como una amarga promesa. Afuera, los truenos resonaban con fuerza, como si el destino estuviera a punto de girar la llave hacia algo irreversible. El día amaneció despejado, con el cielo de un azul tan intenso que parecía diseñado para contrastar con la tragedia que estaba a punto de suceder. La catedral volvió a estar preparada para la boda del año. Los equipos de decoración se pusieron a trabajar desde temprano, cubriendo los pasillos con rosas blancas, ajustando las velas doradas y probando los micrófonos para los emotivos discursos que nunca se pronunciarían. Más de 300 invitados llegaron en coches de lujo, recibidos con champán y flashes de los fotógrafos. Ricardo llegó puntual, impecable con su nuevo traje sastre, más sobrio que el anterior. Sin embargo, sus ojos eran diferentes, fríos, vigilantes, preparados para lo peor o lo inevitable. El reloj de la catedral dio las 12 en punto. La música empezó. Los invitados se pusieron de pie, pero la novia no apareció. El sacerdote miró a su alrededor, confundido. El director dudó con la batuta en el aire. Los segundos transcurrieron como minutos.
Los susurros comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora. Alguien intentó comunicarse con Isabela por teléfono celular sin éxito. Otra susurró que la habían visto saliendo apresuradamente de un hotel con sus maletas. Ricardo cerró los ojos. Por un momento, respiró profundamente, casi con alivio. Estaba sucediendo. Frente a toda la élite empresarial, las columnas de sociedad y los ojos hambrientos de los medios de comunicación lo habían dejado en el altar. Pero contrariamente a lo que se esperaba, no se derrumbó. Levantó ligeramente la copa de champán que tenía delante y sonrió. Un silencio absoluto se apoderó de la iglesia cuando Ricardo, con la elegancia de un rey, trasladó su silla al centro del altar. «Damas y caballeros», comenzó, y su voz firme resonó por todo el pasillo. «La ceremonia no se cancelará, se transformará». El zumbido se hizo más fuerte. Mariana, parada al fondo de la iglesia con un paño todavía en sus manos, se quedó congelada. Ricardo la vio y sin dudarlo la señaló. «Hoy no pierdo a mi esposa. Recupero mi libertad. Y quizás, si el destino lo permite, un nuevo comienzo». Todos se dieron la vuelta. Los ojos de Mariana se abrieron. El mundo pareció detenerse en ese momento, pero la mirada de Ricardo, intensa y honesta, ya lo había dejado claro. Era con ella con quien quería empezar de nuevo. La atmósfera dentro de la catedral era irreal. Los invitados se miraron unos a otros sin saber si estaban presenciando un escándalo, una locura o un milagro. Mariana permaneció inmóvil, de pie en el fondo, su sencillo uniforme contrastando con el brillo de la alta sociedad. Sintió que su corazón se aceleraba como nunca antes. ¿Estaba soñando? Ricardo Herrera, el hombre al que ella respetaba en Minametsintus, silencio. El mismo que días atrás había dudado de su palabra, ahora la llamaba al altar, delante de toda esa gente. Sus ojos mantuvieron el mismo enfoque que cuando cerró acuerdos multimillonarios, solo que ahora había algo más, algo profundamente humano, casi vulnerable. Ricardo movió su silla hacia un lado del altar, deteniéndose frente a ella. El mundo a nuestro alrededor parecía haber desaparecido. «Mariana Ruiz», dijo con voz firme, pero con una calidez que provocó discretas lágrimas en algunas de las damas presentes. «Estaba ciego. No por mi condición, sino porque no vi quién estuvo realmente a mi lado desde el principio. Tú no tienes vestidos de diseñador, ni un apellido famoso, pero tienes lo que ninguna fortuna puede comprar: lealtad». Extendió la mano. «¿Te quedarás conmigo? No como sirvienta, sino como mujer, hoy, aquí». El silencio fue roto solo por el sonido de una cámara de fondo, grabando un momento que pronto sería difundido por los periódicos. Mariana no respondió de inmediato. Sus ojos estaban llorosos y la sorpresa le hizo entrecortar la respiración. Miró a su alrededor, sintiendo las miradas juzgadoras, la opulencia de la catedral, la élite murmurante, y sin embargo, algo dentro de ella se afirmó. Con pasos lentos se acercó a él, se arrodilló a su lado y tomó su mano. «No tengo ningún lujo que ofrecerte, Ricardo, pero sí tengo la verdad». Sonrió y por un momento todo el escenario dejó de ser sobre escándalos o contratos rotos. Se trataba simplemente de dos corazones improbables que intentaban encontrarse en medio del caos. La multitud, hasta entonces escéptica, comenzó a aplaudir tímidamente y en ese momento, aún sin saber qué vendría después, todos lo supieron. La verdadera boda apenas comenzaba. El escándalo estalló incluso antes de que terminara la ceremonia improvisada. En cuestión de minutos, videos de la inusual solicitud circularon en las redes sociales, en columnas de chismes y en grupos de inversores de la bolsa de valores. «Millonario despechado cambia modelo por señora de la limpieza», fue el titular del momento. Pero detrás de los me gusta, los compartir y los chistes, había un peligroso juego de números e intereses. La fortuna de Ricardo Herrera, valorada en más de $3.000 millones, siempre ha atraído a oportunistas. Ahora, con un simple gesto, había frustrado los planes de Isabela y había levantado la alerta roja en sus círculos de poder. La cláusula del contrato prenupcial era clara.
El abandono en el altar suponía el pago de 20 millones a la novia. Pero al darle la vuelta a la situación con esa petición inesperada, Ricardo podría haber dado vuelta el partido. En la sala de reuniones de Innovatec, 2 días después, el ambiente era de tensión contenida. Los socios se preguntaron si Ricardo había perdido la cabeza. El mercado está reaccionando, señor Herrera. Los medios no saben si elogiar o ridiculizar su actitud. Escuchó en silencio, con el rostro impenetrable. Frente a él, los datos de acceso de la empresa se disparaban, pero los comentarios estaban divididos. Algunos elogiaron su valentía, otros lo llamaron impulsivo, y también había inversores internacionales preocupados por la imagen pública de la empresa. Ricardo levantó la mano pidiendo silencio. «Olvidaste una cosa», dijo con calma. «La autenticidad es el valor más escaso en el mundo corporativo, y Mariana representa precisamente eso». La habitación quedó en silencio. Por primera vez habló no solo como CEO, sino como hombre. En la mansión, Mariana seguía todo desde lejos. Evitaba las redes sociales, las noticias, las llamadas telefónicas de los periodistas. Aún así, no pudo evitar recibir miradas de reojo de los demás empleados. Muchos murmuraban a sus espaldas, otros la trataban con incomodidad. Ella no había pedido eso. Él no buscó el centro de atención. Pero ahora era imposible escapar. Cuando abrió la puerta de la biblioteca y encontró a Ricardo esperándola, dudó. «Creen que soy un escándalo andante, que te has vuelto loco». Se acercó lentamente, con los ojos fijos en los de ella. «Que piensen lo que quieran. Me salvaste de mí mismo. Eso vale más que cualquier contrato». Mariana bajó la mirada conmovida, y allí, entre estantes de cuero y libros raros, la única ecuación que importaba era esta: verdad más lealtad, igual a amor en construcción. La noche caía pesadamente sobre la mansión, con la lluvia tamborileando en las ventanas como si la ciudad misma susurrara secretos. Ricardo estaba en su estudio privado, un espacio oscuro y poco iluminado, donde grandes pinturas de tecnología futurista compartían espacio con viejos retratos de la familia Herrera. Mariana entró con una taza de té en las manos, en silencio, pero él notó su presencia. «¿Crees que me estoy engañando, Mariana?», preguntó sin apartar la mirada de la ventana. «¿Que en el fondo sigo buscando aceptación en los lugares equivocados?». La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. No se trataba de Isabela, se trataba de él, sobre el viejo dolor de ser amado por interés propio y nunca por quien realmente era. Mariana se acercó lentamente, sintiendo que esta era una rara apertura en su armadura emocional. «Creo que pasaste toda tu vida intentando demostrar que merecías amor, incluso si eso significaba pagar por ello». La frase cortó el aire con precisión. Ricardo cerró los ojos por un momento. Ella tenía razón, y fue esa cruda verdad la que dolió. Mariana continuó: «Pero también creo que ahora por primera vez elegiste a alguien que no esperaba nada de ti». La frase le pareció una revelación. No había ninguna exigencia en sus ojos, ninguna expectativa, solo presencia, y por primera vez en mucho tiempo se sintió seguro. No como hombre de negocios, no como símbolo, pero como hombre. Después de un largo silencio, Ricardo se volvió hacia ella. «¿Por qué no te escapaste, Mariana? Cuando tuviste la oportunidad, cuando viste que todo se derrumbaba». Ella sonrió levemente, con un toque de suave ironía. «Porque hay gente que no huye cuando las cosas se ponen difíciles. Nos quedamos. Así me criaron». Él asintió, y algo se rompió y se reconstruyó dentro de él en ese instante. No había ningún lujo en ese diálogo, ninguna promesa vacía. Solo dos almas marcadas por la vida, tratando de entenderse en medio de la tormenta. Afuera, los relámpagos continuaban, cruzando el cielo. Pero en su interior algo raro comenzaba a florecer. No un romance de cuento de hadas, sino un vínculo real, construido ladrillo a ladrillo. Y sin embargo, algo sutil tensaba el aire. Ricardo no lo sabía, pero Isabela estaba a punto de reaparecer. A la mañana siguiente, la tranquilidad de la mansión fue interrumpida por un ruido sutil pero penetrante.
el portón principal abriéndose, ante un automóvil negro con vidrios polarizados. Los guardias de seguridad dudaron, pero antes de que pudieran intervenir, la puerta se abrió y salió Isabela, impecable como siempre, pero con un brillo diferente en los ojos. No era dolor, no fue arrepentimiento, fue un cálculo. Caminaba con sus tacones haciendo clic en la entrada de mármol, como si aún fuera la dueña del lugar. El asistente de Ricardo la interceptó, pero ella levantó la mano, decidida. Dígale que estoy aquí y que o me acoge o me voy con más de los 20 millones. La amenaza estaba velada, pero era clara como el día. Ricardo la recibió en el salón de cristal, rodeado de esculturas modernas y un muro viviente de orquídeas, un lugar donde la belleza contrastaba con la frialdad de las negociaciones. Isabela entró, sonriendo como si nada hubiera pasado. «Qué hermosa escena creaste en el altar, casi me convences». Él no respondió. Simplemente lo observé, como quien analiza una pieza defectuosa. Se sentó, cruzó las piernas y soltó la bomba. ¿Sabías que incluso sin ceremonia hay una laguna legal en el contrato? La exposición pública de la humillación me da motivos para demandar a tu empresa por daños morales, a menos que lleguemos a un acuerdo. Ella no parpadeó. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa y sabía dónde meter la pata. Ricardo se acercó con calma. «No me conoces, Isabela, de verdad que no. Si me conocieras, no habrías venido a amenazarme». Su voz era baja pero firme como el acero. «Eres solo otra persona que confundió vulnerabilidad con debilidad. Y aprenderás demasiado tarde que no negoció con chantajistas». Luego llamó a su abogado, que ya estaba esperando detrás de la puerta, con un expediente listo en la mano. Era su turno de jugar. ¿Sabías que una de tus amantes tiene antecedentes de fraude y que usaste mis tarjetas de empresa para pagar reuniones en Nueva York? El rostro de Isabela palideció ligeramente, pero aún así siguió jugando. «Me vas a pagar de una forma u otra, Ricardo. Puedes escribirlo». Y se fue dejando un rastro de perfume caro y amenaza en el aire. Pero ella no lo sabía. Él también tenía una carta del triunfo bajo la manga. Y apenas estaba empezando a usarlo. Esa tarde, Mariana no podía fingir que nada había cambiado. Desde la visita de Isabela, el ambiente en la mansión era tenso, casi asfixiante. Los empleados cuchicheaban, los abogados iban y venían, y Ricardo permanecía encerrado en su despacho con expresión pétrea. Pero fue al reorganizar los archivos del departamento de eventos de la fundación que Mariana notó algo extraño. Un nombre repetido en varias listas de invitados antiguas, siempre vinculado a Isabela, pero con identidades diferentes. Impulsada por una corazonada, utilizó el sistema de seguridad para recuperar imágenes de acontecimientos pasados, y allí estaba, el mismo hombre que aparecía en las fotos íntimas con Isabela, solo que en cada ocasión utilizó una identidad diferente, sospechosa. Mariana hizo algo que nunca pensó hacer: acudir al despacho del abogado de 1980. «Ricardo», explicó con firmeza lo que había descubierto y entregó las pruebas. El abogado, experimentado y discreto, tardó solo 20 minutos en cruzar los datos y llegar a una revelación impactante. El hombre que Isabela presentó como su amigo de la infancia era de hecho un estafador internacional buscado por fraudes millonarios en 3 países. Es más, había indicios de que Isabela no solo sabía, sino que participaba activamente en las estafas. Mariana sintió que se le revolvía el estómago. Lo que parecía simplemente una traición emocional era en realidad parte de una red criminal mucho más compleja. Y ahora necesitaban actuar rápido, antes de que Isabela desapareciera nuevamente. Esa misma noche, Mariana acudió a Ricardo con los documentos en la mano. Se encontraba en el balcón interior, rodeado por el aroma de las flores nocturnas y la música clásica que llenaba el aire. Al escuchar los detalles, no dijo ni una palabra durante varios minutos. Acabo de ver a Mariana con una mezcla de admiración y dolor. Ella estaba usando todo esto como fachada, incluyéndome a mí, murmuró, más para sí mismo
que para ella. Mariana se acercó, le tocó la mano y le habló con firmeza. Te subestimó, Ricardo, pero lo que no esperaba era que alguien ajeno a la élite pudiera ver lo que tú mismo te negaste a ver. Él le apretó los dedos suavemente, como si le agradeciera en silencio. Pero en el fondo crecía una certeza. El siguiente paso tendría que calcularse con precisión quirúrgica, y se acercaba el momento de tomar represalias. Mientras afuera la ciudad continuaba su ritmo caótico. Dentro de la mansión Herrera la atmósfera era de guerra silenciosa. Ricardo, con mirada más fría que nunca, estudió el expediente de Isabela y su cómplice. Cada detalle, cada transferencia de valor, cada seudónimo utilizado en hoteles y eventos. A su lado, Mariana observaba en silencio, ahora no como una empleada, sino como una aliada en un juego que iba más allá de los límites del romance. Ricardo no levantó la voz, no explotó. Su poder residía precisamente ahí, en el control absoluto, en la capacidad de hacer creer a sus enemigos que estaban a salvo, hasta que era demasiado tarde. Y fue con esta calma que comenzó a trazar un plan, un contraataque que no dejaría rastro. Reunió a su equipo legal y digital, expertos capacitados para enfrentar crisis reputacionales e investigaciones corporativas. Nada se resolvería en los tribunales tradicionales. La venganza vendría de adentro, donde más dolía, en las finanzas, la imagen y el prestigio social de Isabela. Mientras Mariana seguía los movimientos, descubrió una faceta de Ricardo que pocos conocían. Un estratega despiadado, capaz de manipular el tablero sin siquiera ensuciarse las manos. La orden fue clara: comenzar a congelar las cuentas vinculadas al nombre de la exprometida, exponer discretamente sus estafas anteriores a la prensa y registrar todas las pruebas que hicieran imposible sostener en público cualquier intento de chantaje. Pero la parte más inteligente del plan recién comenzaba. Ricardo ordenó que se enviara una invitación exclusiva a Isabela, a un cóctel benéfico en su honor, promovido por la propia Fundación Herrera. La invitación era elegante, provocativa y llena de intenciones ocultas. ¿El objetivo? Hacerla aparecer, creyendo que todavía tenía alguna oportunidad de manipular el juego. Mariana, al escuchar la idea, levantó las cejas con una mezcla de asombro y admiración. ¿Vas a atraerla a una trampa en medio del salón de baile?, él preguntó. Ricardo, respondió con una ligera sonrisa irónica. No, la dejaré ir sola. La gente como ella nunca sabe cuándo parar. Y en ese momento, el hombre que había sido abandonado en el altar ya no existía. La noche del cóctel llegó envuelta en anticipación y susurros. El evento tuvo lugar en la terraza acristalada de la propia Fundación Herrera, con una vista panorámica de la ciudad iluminada. Un cuarteto de cuerdas llenó la sala con elegantes notas, mientras los camareros se deslizaban entre los invitados con bandejas de vino, espumoso francés y canapés gourmet. Estuvieron presentes los grandes nombres de la política, la tecnología y la moda. Para los ojos externos, fue simplemente otra noche de glamour. Pero detrás de escena, cada detalle había sido orquestado con precisión quirúrgica. Ricardo Herrera, impecable con un traje sastre azul oscuro, recibió a los invitados con la serenidad de quien controla cada pieza del juego. Y entonces, ella apareció. Isabela entró al salón como si nada hubiera pasado, deslumbrante con un vestido rojo escarlata y con una sonrisa en su rostro más nítida que nunca. Hablaba con facilidad, lanzaba miradas enigmáticas y saludaba a viejos conocidos con una confianza casi teatral. Pero había algo en las miradas a su alrededor que la molestaba. Sonrisas contenidas, saludos demasiado formales, como si todos supieran algo que ella no sabía. Ricardo la observaba desde lejos, en silencio. Él no se acercó más. Quería que ella sintiera como el suelo se deslizaba por sí solo. Mariana, discretamente, observaba la escena desde el fondo del salón, luciendo un elegante vestido azul marino, nada llamativo, pero imposible de ignorar. Había fuerza en su sencillez. Y esa noche, sería la clave. El momento culminante de la noche llegó con un discurso inesperado.
Ricardo subió al pequeño escenario central, tomó el micrófono e hizo un brindis. Hoy celebramos no solo la caridad, sino también la verdad. Y nada es más valioso que saber quién está ahí para nosotros cuando no tenemos nada que ofrecer, excepto quienes realmente somos. Todos lo aplaudieron. Isabela sonrió fingiendo calma, pero sintió como el hielo le subía por la columna. Mariana miró hacia otro lado, tímida, pero sabía, esas palabras eran para ella. Minutos después, de manera discreta, los invitados comenzaron a recibir en sus celulares un enlace con un artículo de un periódico europeo. Exmodelo mexicana involucrada en esquema de fraude internacional. La bomba fue lanzada. Isabela vio que las miradas cambiaban y la habitación se enfriaba a su alrededor. Y por primera vez en mucho tiempo, supo que estaba perdiendo el control. Isabela salió del salón casi tropezando con su propio orgullo. El asunto se extendió como fuego sobre paja seca. Los rostros que una vez la saludaban con sonrisas, ahora miraban hacia otro lado o susurraban en grupos discretos. Durante el cóctel, mientras estaba entre bastidores, irrumpió en una sala privada con su teléfono celular en la mano y llamó a su abogado en pánico. Anoten esta noticia. Ahora, llamen al juez y hagan lo que sea necesario. Su voz temblaba, pero su tono seguía siendo arrogante. Sin embargo, la respuesta fue fría. No hay mucho que podamos hacer. Ricardo tiene pruebas. Se está protegiendo legalmente. Por primera vez, el suelo comenzó a desaparecer bajo los talones de Isabela. El juego que ella creía controlar ahora se volvió contra ella, con la misma frialdad con que lo había construido. Furiosa, regresó al salón decidida a enfrentarse a Ricardo. Lo encontró junto a Mariana, ambos sonriéndole suavemente a un inversionista francés. Isabela no esperó a que terminara la conversación. ¿Crees que esto te salvará?, susurró venenosamente, demasiado cerca, con una sonrisa forzada para mantener las apariencias. Ricardo se giró elegantemente. ¿Salvar? Isabela, no lucho por salvar nada. Simplemente dejé de fingir que no veía nada. La respuesta fue baja, cortante, y Mariana miró hacia otro lado para evitar la confrontación directa. Pero lo peor estaba aún por venir. Isabela, presionada y desequilibrada, cometió el error que sellaría su destino. Intentó jalar a Mariana del brazo en un gesto impulsivo y desesperado, y lo hizo justo frente a una cámara de seguridad. El guardia de seguridad intervino inmediatamente, y los invitados fueron testigos del escándalo que ella misma provocó. El toque agresivo, la expresión de pérdida de control y el ambiente tenso convirtieron la noche en un circo mediático. Ricardo no necesitó decir nada más. Simplemente miró a uno de los guardias de seguridad y murmuró: «Muéstrenle a la señorita la salida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela, con los ojos ardiendo de rabia, quedó bajo el juicio silencioso de una élite que, hasta horas antes, la había aplaudido. Afuera, los flashes aún intentaban captar su caída, y mientras el coche avanzaba a toda velocidad por la calle, Mariana, con el brazo todavía marcado, sintió que se le cortaba la respiración en la garganta. El peligro había pasado, pero algo dentro de ella decía: el verdadero conflicto apenas comenzaba. Porque cuando te metes con gente como Isabela, siempre hay un último golpe. La mañana siguiente fue extraña para Mariana. Aunque todo parecía un final triunfal, la atmósfera a su alrededor ya no era la misma. Los empleados de la mansión ahora la miraban con una mezcla de admiración y desconfianza. Algunos susurraban en los pasillos, otros evitaron cruzarse en su camino. Los medios de comunicación, como animales ávidos de escándalos, habían cambiado su enfoque. De modelo infiel a mucama que se hizo millonaria, Mariana no pidió ser el centro de atención, pero lo fue. Fuerte, cruel, curiosa. Un periodista incluso. La siguió hasta el mercado y le hizo preguntas invasivas. ¿Ya compartías la cama con tu jefe antes de casarte? Ella tuvo que irse rápidamente, con el corazón acelerado. La exposición estaba empezando a hacerle mucho daño. Dentro de la mansión, las cosas también se estaban complicando. Un miembro de alto rango del personal, amigo personal de Ricardo desde hacía años,
Le sugirió discretamente que se tomara unos días libres. No es nada personal, Mariana, pero las apariencias importan, es todo muy delicado. Esas palabras duelen como cuchillos. Incluso después de todo lo que había hecho, todavía la consideraban un riesgo, una desviación del protocolo. E incluso Ricardo, aunque más cariñoso y protector en los momentos íntimos, parecía dividido entre el deseo de protegerla y el temor de que se convirtiera en otro blanco de la opinión pública. Esa noche, en la terraza a la luz de las velas, soltó: «La verdad es que sigo siendo la señora de la limpieza, solo que ahora con todo el pueblo mirándome». Ricardo tomó su mano con firmeza. «Ya no eres invisible, Mariana. Y por eso te atacan, pero lo peor estaba aún por venir». 2 días después, en un blog de chismes, se publicó un artículo anónimo con documentos manipulados. Registros falsos de que Mariana había recibido dinero incluso antes de la propuesta de matrimonio, lo que sugería que ella era parte de un plan para destruir a Isabela y tomar el lugar de la novia. El artículo se volvió viral. Comentarios crueles, chistes malos, amenazas disfrazadas de ironía. El celular de Mariana no dejaba de vibrar. Apagó todo. Se encerró en la habitación de invitados y lloró en silencio, sin público, sin glamour, sin defensa. Afuera, el mundo la etiquetaba con la misma frialdad con la que idolatraba a Isabela antes de la caída. Ricardo, al ver todo, se sentía impotente, pero allí, en ese silencio cortado por el dolor de Mariana, tomó una decisión. Ella no afrontaría esto sola. Era una tarde soleada cuando Ricardo convocó una rueda de prensa en la sede de la Fundación Herrera. La sala estaba llena, cámaras colocadas, micrófonos ajustados, periodistas sedientos de declaraciones polémicas. Todos esperaban una retractación, un distanciamiento formal de Mariana o al menos un control de daños. Pero lo que hizo Ricardo sorprendió incluso a sus asesores más cercanos. Vestido con un traje gris claro y con expresión serena, caminó hacia el púlpito y, tras unas palabras sobre la verdad, el coraje y la integridad, anunció con firmeza: «A partir de hoy, Mariana Ruiz se incorpora oficialmente a la Junta Directiva de la Fundación Herrera como miembro activo». La sala explotó de preguntas. Los destellos se multiplicaron. Fue el tipo de giro de los acontecimientos que ninguno de los presentes había imaginado. En la primera fila, Mariana escuchaba todo con las manos sudorosas. Ella había tratado de convencerlo de no hacerlo. «Te van a atacar, Ricardo. Dirán que te estás volviendo loco». Pero él se mantuvo firme. «Si me quedo callado ahora, le estaré diciendo al mundo que el prejuicio ha ganado». Cuando la llamaron para subir al escenario, sintió que le temblaban las piernas. Pero subió. Y junto a Ricardo, con lágrimas en los ojos y el corazón acelerado, simplemente dijo: «No pedí esto, pero como la vida me dio este lugar, lo voy a aprovechar para que valga la pena». La habitación quedó en silencio durante unos segundos, un silencio de impacto, de sorpresa, de recálculo. Pero la élite no perdona las rupturas, más aún cuando están hechas por manos que hasta hace poco sostenían cubos y paños. Al día siguiente, los columnistas de chismes calificaron el acto de imprudente y demasiado romántico para los negocios. Ex socios de la fundación amenazaron con marcharse. Una marca de joyería ha cancelado su patrocinio de un evento. Y un viejo amigo de la familia Herrera envió un duro mensaje: «¿Estás tirando todo a la basura por una empleada doméstica?». Ricardo ni siquiera respondió. Sabía que se enfrentaba a siglos de convenciones sociales camufladas bajo la apariencia de la reputación. Pero también sabía que Mariana no era una aventura, ni un capricho. Ella fue la primera elección genuina que había hecho en años. Y él no daría marcha atrás. Mariana, por su parte, pasó el día en silencio, mirando la lluvia caer a través de las ventanas de la fundación. Sabía que había cruzado una línea sin retorno, pero en el fondo algo en ella decía: o vives en la sombra del miedo o en la luz de la verdad. El reloj de la biblioteca era casi medianoche cuando el celular de Ricardo vibró. Era un número antiguo, no identificado, con un código internacional que no había visto en años.
Instintivamente casi lo ignoró, pero algo le hizo responder. Al otro lado de la línea, una voz profunda, envejecida por el tiempo, dijo simplemente: «Hermano, soy yo». Era Alejandro Herrera, el hermano mayor de Ricardo, quien había desaparecido misteriosamente hacía casi una década después de una disputa familiar relacionada con herencias y negocios. Todo el mundo pensaba que estaba muerto o escondido en algún paraíso fiscal. A Ricardo se le heló la sangre. Esa voz era parte de un recuerdo enterrado, y escucharla en ese momento de la vida fue como abrir una herida mal cicatrizada. Durante casi una hora, Ricardo escuchó más de lo que habló. Alejandro estaba en Lisboa, lejos de todo, pero había estado siguiendo las noticias. Expusiste a la familia, Ricardo. Manchaste nuestro nombre con una señora de la limpieza. ¿Sabes qué diría papá de eso? Ricardo se quedó en silencio unos segundos. Quizás por primera vez estaba orgulloso. La respuesta fue seca. Alejandro, sin embargo, continuó. Volveré pronto a México. Tenemos que hablar. No puedes seguir mezclando tu corazón con los negocios. Te destruirá. Y antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Ricardo se quedó quieto con el celular en las manos, mirando al vacío. El regreso de su hermano trajo consigo algo mucho más grande que el resentimiento. Una amenaza velada al imperio que construyó con sangre, sudor y ahora amor. Al día siguiente, todavía digiriendo el impacto de la llamada, Ricardo compartió la noticia con Mariana mientras tomaban café en el jardín interno de la mansión. Ella escuchó atentamente, pero su expresión cambió al final. ¿Quiere quitarte todo?, preguntó, ya anticipando las consecuencias. Ricardo sonrió amargamente. No quiere lo mío. Quiere destruir lo que no entiende. Mariana asintió en silencio, pero su mirada firme lo decía todo. Estaba lista para enfrentar esto junto a él, incluso sabiendo que la guerra ahora estaba escalando. Porque cuando el pasado regresa, no es para observarlo, es para cargarlo. Y en este nuevo capítulo no todos saldrán ilesos. 2 días después de la llamada de Alejandro, Mariana recibió un sobre sin remitente, entregado discretamente por un mensajero en motocicleta en la puerta de la fundación. Dentro solo había una nota escrita a mano y una llave plateada. La nota era breve pero provocadora. La verdad sobre Ricardo no está donde crees. Ven solo. Calle Río Lerma 712. Hoy a las 19 en Santero. Su corazón latía con fuerza. Olía a trampa, pero también dejaba un rastro de dudas. Aunque confiaba en Ricardo, las palabras de la nota plantaron una semilla incómoda. ¿Qué sabía realmente? Sobre él, sobre el pasado, su hermano, el imperio que ahora también era suyo. ¿Y por qué alguien querría que ella descubriera algo ahora? Mariana dudó en contárselo a Ricardo. Lo vio concentrado en el teléfono, tratando con abogados, accionistas y la prensa, y pensó, si esto es solo un farol no tiene sentido molestarlo más. Pero en el fondo, la decisión de ir sola no fue solo por protección, fue por orgullo. Ella quería demostrar que podía manejarlo. A las 18:55 horas llegó al domicilio indicado, un edificio antiguo en el centro de la ciudad, escondido entre tiendas en ruinas y grafitis descoloridos. Subió las escaleras oscuras con la llave en la mano y abrió una puerta sin número. Dentro solo una habitación vacía, una mesa con un portátil encendido y un vídeo pausado en la pantalla. Mariana se acercó. Presiona play. El video mostró imágenes antiguas. Alejandro y Ricardo en una lujosa habitación, discutiendo. La grabación era inestable, pero el audio era claro. Si haces eso, nos enterrarás, Ricardo. Papá nunca nos lo perdonaría. No me importa. Los cimientos quedarán limpios, aunque tenga que destruir la mitad. Mariana observaba perpleja cómo fragmentos de la conversación revelaban decisiones pasadas, negocios turbios y algo peor, la posible destrucción de documentos para proteger el apellido familiar. La grabación finaliza con Alejandro diciendo, un día, esta traición volverá para morderte. Mariana salió de allí conmocionada. ¿Fue real? ¿Manipulado? ¿O simplemente un sucio intento de sembrar discordia entre ellos?
Pero una cosa era segura. Ahora ella llevaba un secreto, y su silencio estaba empezando a pasar factura. Desde 1960, aquella noche en el edificio abandonado, algo en Mariana había cambiado. Exteriormente desarrollaba su rutina en la fundación con la misma discreta elegancia de siempre. Reuniones puntuales, discursos objetivos, amabilidad con los empleados. Pero en el interior se estaba librando una batalla silenciosa. El vídeo con los hermanos Herrera se reproducía en su mente como un susurro constante. Ella todavía no sabía si era real, manipulado o solo parte de la trampa de Alejandro. Pero el hecho de no habérselo contado, a Ricardo ya la estaba carcomiendo. En cada gesto, en cada beso, en cada mirada que él le dedicaba con tanta confianza, ella se preguntaba: si me estuviera ocultando algo, lo perdonaría. Ricardo empezó a notar algo. Mariana ya no sonreía como antes, ni apoyaba la cabeza en su hombro como lo hacía en las lentas mañanas de domingo. Había un desapego sutil, como si tuviera un pie en otro lugar. Una tarde de otoño, mientras tomaban café en el jardín, intentó sondear. «¿Te ves diferente?» Mariana sonrió levemente. «Tal vez solo estoy cansado», pero sus ojos no siguieron la sonrisa. Ricardo la estudió durante unos segundos, en silencio. Él conocía ese tipo de silencio. Era el mismo que había llevado consigo durante años, y aunque no dijo nada, empezó a sospechar que algo estaba pasando, algo que aún no podía nombrar. En el espejo de su habitación, sola, Mariana miraba su propio reflejo, con una mezcla de culpa y desconfianza. No fue el contenido del vídeo lo que más la atormentó, sino la duda que dejó pendiente. Se había enamorado de un hombre que creía que tenía integridad, diferente a todo lo que había conocido entre la élite. Pero ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hubiera sombras más antiguas allí? Peor aún, ¿qué pasaría si el amor que demostraba también fuera parte de un control? El poder de Ricardo era silencioso, pero presente en cada rincón de la casa. Mariana comenzó a preguntarse si estaba enamorada o capturada. ¿Y qué haría? Con ese vídeo seguía siendo un dilema abierto. Pero una cosa era segura: ya no era la misma mujer que limpiaba en silencio los pasillos. Y tal vez eso la pone en mayor riesgo del que ella cree. La llegada de Alejandro Herrera a México fue silenciosa, pero planeada con precisión. Ningún anuncio oficial, ninguna aparición pública. Solo un auto negro saliendo discretamente del aeropuerto ejecutivo y rumbo a una de las direcciones más exclusivas de la ciudad. El antiguo departamento de la familia, que se había mantenido intacto desde su partida. A las pocas horas su presencia ya se sentía en el aire. Comenzaron a circular llamadas telefónicas, se llamó a abogados y miembros de la junta directiva de Innovatec recibieron invitaciones a una reunión informal con el hijo mayor de Herrera. Alejandro regresó no como un hermano resentido, sino como un hombre dispuesto a recuperar lo que creía suyo, con encanto, influencia y un pasado lleno de heridas aún sin resolver. Ricardo sabía de la llegada de su hermano antes de poner un pie en la acera. El informante de confianza que aún tenía en inmigración le envió la foto tan pronto como escaneó el pasaporte. Cuando vio la cara de Alejandro en la pantalla, sintió un nudo en el estómago. No fue solo el regreso de un enemigo, fue el regreso de la culpa, de los conflictos enterrados, de la juventud marcada por la rivalidad y las promesas incumplidas. «Ha vuelto», dijo Mariana sin rodeos. Ella simplemente asintió, pero por dentro, mi corazón latía aceleradamente. La voz del vídeo resurgió, que en su mente con más claridad que nunca. «Lo sé», pensó sin atreverse a revelarlo. El tiempo del silencio se estaba acabando y ella lo sabía. Esa misma noche Alejandro apareció inesperadamente en la mansión Herrera. Sin advertencia, sin ceremonia. Fue recibido por guardias de seguridad que dudaron en detenerlo. «Mi hermano está en casa», dijo con una sonrisa cínica. Ricardo apareció en el salón principal, tenso pero tranquilo. Los dos se miraron fijamente durante largos segundos. No hubo afecto en ese reencuentro, solo cálculo. Alejandro fue directo.
Te hiciste la realeza con la criada. Ahora toca limpiar el desastre. Mariana, que escuchaba desde las escaleras, se quedó congelada. Ricardo respondió fríamente: lo único que hay que limpiar aquí son las intenciones de quienes nunca tuvieron el coraje de enfrentar la verdad. Alejandro se rió. La verdad está registrada, hermano. Y sabes que puedo acabar con todo esto con un clic. El juego fue lanzado, y desde entonces, ninguna mentira ni ningún secreto saldría ileso. A la mañana siguiente del enfrentamiento de los hermanos, Mariana decidió que ya no podía esconderse detrás del silencio. El vídeo, las insinuaciones, las amenazas, todo eso la carcomía. Y más que eso, la presencia de Alejandro despertaba en ella una sensación de alerta constante, como si algo oscuro estuviera a punto de estallar. Entonces, sin decirle a nadie, fue al antiguo apartamento de la familia Herrera, donde sabía que se alojaba Alejandro. Tocó el timbre con las manos sudorosas y el corazón acelerado. Cuando la puerta se abrió, la miró con sorpresa y un brillo peligroso en sus ojos. La famosa nueva señora de la casa. ¡Qué honor!, dijo con sarcasmo en la voz. Mariana entró con la firmeza de quien ya no acepta ser subestimado. Se sentó en el sofá de cuero, sacó la llave de su bolso y la colocó sobre la mesa. La misma llave del edificio donde vio el video. «¿Enviaste esto, no?» Alejandro sonrió complacido con su astucia. «Qué listo. Sabía que no era solo una carita ingenua». Ella lo miró fijamente, firmemente. «¿Por qué me lo enseñas? ¿Por qué ahora?» Se acercó lentamente como si estuviera saboreando el juego. «Porque eres el eslabón más débil de la cadena, y toda cadena se rompe donde es más frágil. Quiero que veas quién es el hombre con el que te has acostado, antes de decidir si vale la pena acostarte con él». Mariana tragó saliva con fuerza. El tono amenazante era claro. Y allí, en esa habitación, se dio cuenta de que Alejandro no era solo un hermano resentido, era un manipulador nato, un peligro real. Al salir, sintió la presencia de alguien que la seguía. Un hombre con gorra oscura, aparentemente normal, pero que caminaba a la misma distancia, doblaba las mismas esquinas y se detenía en los mismos semáforos. Mariana cambió de ruta 3 veces antes de perderlo. Al llegar a casa, se encerró en su habitación y por primera vez sintió miedo real, no solo por lo que Alejandro le pudo hacer a Ricardo, sino por lo que él le pudo hacer a ella. Todavía con las manos temblorosas, llamó a Ricardo, pero al escuchar su voz no dijo nada. Ella solo dijo que estaba cansada. Él mintió, porque en ese momento no era el amor lo que la movía, sino el instinto de supervivencia. Y ella lo sabía. A partir de ahora, cualquier paso en falso podría costarle caro. Esa noche, el silencio entre Ricardo y Mariana fue más fuerte que cualquier discusión. Sentados a la mesa en el jardín interior, bajo las suaves luces de las lámparas colgantes, se sirvió la cena, pero no se tocó. Mariana jugueteó con su servilleta, como si ésta pudiera responder por ella. Ricardo, a su vez, observaba cada gesto, tratando de descifrarla. «Te fuiste solo hoy, sin avisar. ¿Dónde te habías metido?», preguntó en voz baja pero firme. Mariana dudó, y ese segundo de pausa fue suficiente para abrir una grieta. «Tuve que ocuparme de algo propio», respondió ella, evitando su mirada. La frase parecía simple, pero el subtexto era agudo. Ricardo no era un hombre que se manejara bien con las medias verdades. Apoyó los codos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante. «¿Me estás ocultando algo, Mariana?». La pregunta llegó como una cuchilla envuelta en terciopelo. Mariana se quedó congelada. Quería decirlo todo. Quería explicar el vídeo, el miedo, la manipulación de Alejandro. Pero algo dentro de ella gritaba: ¿y si es verdad? ¿Y si realmente destruyó pruebas en el pasado? Entonces él hizo un desvío. «Ricardo, durante años le has ocultado secretos a todo el mundo. ¿Por qué ahora exiges transparencia absoluta?». La frase le cayó como una bofetada. La tensión entre ambos se hizo densa. No hubo gritos, pero sí un abismo que crecía en el silencio.
Dos corazones heridos que intentan amarse, pero cargan con demasiado dolor como para confiar sin reservas. Más tarde, sola en la habitación, Mariana abrió la pequeña caja fuerte donde guardaba el pendrive con la grabación. Ella lo miró como si tuviera veneno. Al otro lado de la casa, Ricardo estaba bebiendo whisky en su biblioteca, reflexionando sobre recuerdos del pasado, de cuando tuvo que tomar decisiones difíciles para proteger el imperio familiar. Incluso, si eso le costaba su conciencia, ambos estaban perdidos en sus propios laberintos, y por primera vez desde que se juntaron, el amor que los unía parecía frágil, no por falta de sentimiento, sino por exceso de verdades no dichas. Y en la oscuridad de esa noche quedó claro, su mayor enemigo ahora no era Alejandro, ni los medios ni el escándalo. Era miedo, el tipo de miedo que surge cuando el amor ya no tiene nada a lo que aferrarse. A la mañana siguiente, los portales de noticias despertaron con un titular tan absurdo como destructivo: Fundación Herrera involucrada en esquema de lavado de dinero con empleado ascendido a toda prisa. El artículo iba acompañado de imágenes de Mariana junto a Ricardo, captadas en el cóctel, y de documentos aparentemente oficiales, que en realidad habían sido magistralmente manipulados. Todo hacía indicar que la fundación había sido utilizada por Mariana para desviar fondos de donaciones para su propio beneficio. En cuestión de minutos, los comentarios se propagaron como un reguero de pólvora. Sabía que ella solo buscaba sus propios intereses. Otro estafador ascendido a millonario. Encajó perfecto, Ricardo. El daño ya estaba hecho, y desde lo alto de su apartamento, Alejandro observaba cómo se desarrollaba el caos, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Ricardo recibió la noticia con aparente frialdad, pero por dentro le ardía el estómago. Convocó una reunión de emergencia con sus abogados y expertos en seguridad digital. En cuestión de horas quedó claro, el material era falso, pero había sido colocado en depósitos reales de la fundación, lo que dificultaba una defensa inmediata. Está tratando de debilitar la base pública ante cualquier ataque legal, dijo uno de los asesores. Pero lo que más preocupaba a Ricardo era Mariana. Subió las escaleras de la mansión con pasos firmes y abrió la puerta de su habitación sin llamar. Mariana estaba sentada en el suelo, con la cara oculta entre las rodillas. Al verlo tenía los ojos hinchados. ¿Me crees?, fue todo lo que pudo decir. Ricardo se arrodilló a su lado. Sí, pero necesito que tú también confíes en mí. Mariana dudó, pero aún así no reveló el vídeo. La duda todavía la carcomía. Quizás por temor a que confirmara lo peor. Quizás por orgullo. Pero algo en su silencio hizo que Ricardo se levantara, ahora con más fuerza. Mientras me guardes secretos, cualquier mentira que digan puede convertirse en verdad. La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia. Esa noche, incluso bajo el mismo techo, durmieron en habitaciones separadas. Afuera, Alejandro continuó con su juego. Sabía que no necesitaba destruir a Ricardo financieramente, solo necesitaba erosionar su confianza. Y lo peor es que estaba funcionando. Porque cuando el amor se vuelve sospechoso, hasta la verdad parece mentira. Amanecía cuando Ricardo, inquieto, bajó a la oficina principal. Necesitaba respuestas y, como siempre, decidió buscarlas por su cuenta. Al buscar en los registros del sistema de seguridad, encontró un movimiento inusual en los accesos internos de la mansión. Hace unos días, Mariana había ingresado al servidor restringido de la fundación, un nivel de acceso que no había utilizado desde que se convirtió en miembro. Amplió las imágenes. Allí estaba ella, sola, sentada en la oficina con una memoria USB en las manos. Sus dedos temblaban y sus ojos estaban fijos en la pantalla. Ricardo cerró el vídeo. El corazón latía fuerte. No fue la grabación lo que me dolió. Era su mirada, ese silencio denso cargado de algo no dicho. Él lo sabía. Ella estaba escondiendo algo, y eso lo carcomió más que cualquier titular. Al día siguiente, Ricardo esperó a que Mariana terminara su reunión con el equipo legal para acercarse a ella. ¿Qué viste, Mariana?, preguntó sin rodeos, frente a la biblioteca. Ella se quedó congelada. No pregunté cómo lo sabía. Él simplemente bajó la mirada.
como si ya estuviera esperando ese enfrentamiento. Un video. Me lo envió tu hermano. Ricardo dio 2 pasos atrás, como si la revelación tuviera un peso físico. Y no me lo dijiste. Decidiste cargar con esto sola mientras yo luchaba por los dos. Mariana intentó explicar. No sabía si era real, si estaba destinado a ser... Quería protegerte. Pero la voz de Ricardo era firme, herida. No me protegiste. Dudaste. Y cuando más te necesitaba, elegiste el miedo. Ella se acercó más, con los ojos llenos. ¿Crees que fue fácil ver algo así y fingir que no lo vi? Confié. Pero también soy humano, Ricardo. Me han engañado tantas veces que a veces ya no sé en quién puedo confiar. Él miró hacia otro lado. Sus palabras tenían peso, pero el dolor de la desconfianza mutua ya se había instalado. Ricardo no gritó. Él simplemente susurró. Deberías haber venido a mí, solo a mí. Y se fue, dejando a Mariana allí, en el centro de la biblioteca, rodeada de demasiadas verdades y muy pocas certezas. Afuera, Alejandro observaba desde lejos, satisfecho. El plan estaba funcionando. Las grietas crecían y las promesas se tambaleaban. Ahora, el amor que había resistido el escándalo comenzaba a no poder resistirse a sí mismo. En los días siguientes, la mansión Herrera se convirtió en un espacio de ecos y silencios. Ricardo se sumergió en el trabajo, se aisló en reuniones, viajes de negocios y compromisos formales. No intercambió más que 2 palabras con Mariana. Cuando ella pasó, él miró hacia otro lado. Cuando ella intentaba acercarse más, él se apartaba con dolorosa delicadeza. No hubo gritos ni enfrentamientos, hubo ausencia, frialdad, y eso dolió más que cualquier discusión. Mariana intentó mantenerse fuerte frente al equipo, pero por dentro estaba rota. Comenzó a evitar eventos públicos, rechazó entrevistas e incluso dejó de usar su anillo de compromiso. Ya no sabía si era parte de su vida o simplemente un capítulo que necesitaba cerrarse. Fue en una mañana lluviosa cuando tomó la decisión. Ella estaba sentada en el balcón del ala este de la mansión, con una pequeña maleta a su lado, mientras observaba la ciudad oscurecida por la niebla. Escribió una carta a mano, con palabras sencillas y dolorosas. Ricardo, te amé con todo mi ser. Quizás no con perfección, pero de verdad. No soy mujer para esconderme tras un título que ya no me corresponde. Me voy, no porque me haya rendido, sino porque tú ya me dejaste. Dejó la carta sobre el piano de la sala principal, cogió su bolso y se fue sin hacer ruido. La puerta se cerró tras ella como el final de un acto. Ella no sabía a dónde iba. Simplemente sabía que tenía que irme. Horas después, cuando regresó de una reunión con inversores, Ricardo encontró la carta. Leyó en silencio, sin mostrar ninguna reacción. Pero cuando terminó, se quedó largo rato frente al piano, con la mirada perdida. Su mundo, tan meticulosamente controlado, ahora se sentía vacío, no por el escándalo ni por las amenazas de Alejandro, pero porque Mariana ya no estaba allí. Se dio cuenta demasiado tarde de que lo que ella buscaba no era la verdad, sino confianza. Y había fracasado. Cogió el teléfono, pero no pudo escribir. Por primera vez, el hombre que gobernaba imperios no sabía qué decir. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, y con él, lo que quedaba de un amor que, hasta entonces, parecía indestructible, se desvaneció. La ausencia de Mariana no pasó desapercibida para Alejandro. Tan pronto como recibió la información de que ella había abandonado la mansión, convocó discretamente a una reunión extraordinaria con 3 miembros clave de la junta directiva de la Fundación Herrera, los mismos que aún albergaban lealtad al apellido familiar, pero tenían reservas sobre la nueva socia del jefe. El encuentro tuvo lugar en un restaurante privado de Polanco, donde vinos caros suavizaron las conversaciones difíciles. La junta directiva es vulnerable. Ricardo es emocionalmente inestable. Y Mariana, la figura pública que apoyaba el discurso moral de la fundación, ha desaparecido, dijo Alejandro con una media sonrisa. Es hora de retomar el rumbo, antes de que todo se vaya al garete. Al mismo tiempo,
contrató abogados para impugnar legalmente el nombramiento de Mariana como socia activa. Presentó el escándalo de acusaciones falsas como evidencia de mala conducta y afirmó que la decisión de Ricardo fue tomada bajo influencia emocional y falta de juicio racional. Los abogados, aunque escépticos, reconocieron: el momento era oportuno. Los medios de comunicación seguían hablando en voz baja sobre Mariana, y la falta de un cargo público de Ricardo solo alimentó los rumores. Dentro de la fundación, los directivos empezaron a actuar con cautela. Se reorganizaron archivos, se cancelaron reuniones, se congelaron decisiones. Un aire de anticipación se apoderó de la sala, como si todos supieran que algo que estaba a punto de explotar se estaba tramando en las sombras. Ricardo, a su vez, notó el movimiento, pero aún dudó en reaccionar. El dolor por la partida de Mariana lo había golpeado más profundamente que cualquier amenaza externa. Por primera vez, se sintió dividido entre proteger la fundación y protegerse a sí mismo. En una reunión con el director financiero, recibió un informe preocupante. Alejandro ya ha conseguido el apoyo silencioso de 2 miembros de la Junta. Si logra un tercer voto, puede destituirla formalmente. Ricardo miró el documento con ojos fríos. Quiere que me calle, que acepte perder, sin luchar. Y entonces, como si algo latente hubiera despertado en él, añadió: pero él olvida una cosa, yo no. Esa noche, por primera vez en días, Ricardo se sentó al piano y tocó. No por Mariana, pero por sí solo. Era el sonido de la guerra que comenzaba de nuevo. Lejos de todo, Mariana alquiló un pequeño departamento en Coyoacán, una zona bohemia y tranquila de la Ciudad de México. Ella eligió el anonimato, calles empedradas, cafés discretos donde nadie la reconocía. Pasaba sus días reorganizando su vida con lo esencial: ropa sencilla, un cuaderno y el silencio necesario para pensar. Fue en uno de estos cafés, mientras tomaba chocolate caliente y trataba de escribir sus recuerdos en un viejo cuaderno, que escuchó una voz familiar: Marianita. Se giró lentamente y vio a Gabriel, su exnovio de juventud, el único hombre que antes de Ricardo la había amado de verdad. O al menos eso era lo que pensaba en aquel momento. Gabriel era diferente, más maduro, sin afeitar y con una mirada tranquila que contrastaba con el caos que llevaba en el pecho. Se sentó sin pedir permiso, con esa manera que tenía siempre de entrar donde había dejado puertas abiertas. Hablaban como viejos conocidos, se rieron de las tonterías de su juventud, hablaron de los caminos que habían seguido, hasta que Gabriel soltó, sin rodeos: vi todo lo que pasó en los medios. Sabía que no eras como te pintaban y si quieres puedo ayudarte. Tengo contactos, trabajé con ONG en los últimos años, ya no necesitas volver a ese mundo. Mariana se mordió el labio inferior. Esa oferta de escape sonaba tentadora. Una vida sencilla, lejos de escándalos, de juegos de poder, de dolor. Una vida ligera, pero ¿sería capaz de abandonarlo todo? Esa noche, recostada en su pequeño sofá, Mariana releyó la carta que le había dejado a Ricardo. Las palabras ahora parecían distantes, como si pertenecieran a una mujer que ya no era. Pensó en Gabriel, en su propuesta, y pensó en Ricardo, en la forma en que la miraba cuando pensaba que ella era la única persona confiable en su vida. Te extrañé. Se sintió enojado, sintió miedo, pero sobre todo sentía que aún quedaba algo por terminar. Algo entre ellos que no podía abandonarse así, como si fuera solo un error. Y luego, en una nueva página del cuaderno, escribió una sola frase: hay que afrontar la verdad, aunque duela. Mañana volvería, pero no para pedir disculpas, sino para luchar por lo que era legítimamente suyo. Era temprana la tarde cuando el ascensor principal de la Fundación Herrera se abrió, revelando a Mariana Ruiz. Llevaba un traje sobrio, el cabello recogido y su mirada más firme que nunca. Los empleados se detuvieron, sorprendidos. Algunos miraron hacia otro lado, otros susurraron, pero ella caminó por el pasillo con la dignidad de alguien que sabía lo que llevaba en sus manos. En su bolso
el pendrive con la grabación de Alejandro y Ricardo, el mismo que había guardado en silencio. Y esta vez no vino como víctima ni como ex amante. Ella vino como mujer, como compañera y sobre todo como alguien dispuesta a hacer lo correcto, incluso si eso le costara su propio corazón. La primera parada fue la sala de abogados de la Fundación. Quiero presentar oficialmente una adenda al proceso de revisión de la Junta, dijo mientras estaba sentado frente al equipo legal. Esta es una grabación sensible que requiere análisis urgente. Demuestra que hay más secretos de los que imaginamos, pero también más verdades. Conectó la unidad flash y les permitió ver todo sin cortes ni pausas. Al final, el silencio fue sepulcral. Uno de los abogados se aclaró la garganta. ¿Seguro que quiere seguir adelante con esto? La grabación involucra directamente al señor Ricardo Herrera. Mariana levantó la barbilla. Sí, porque nadie puede exigir confianza si no se pone a prueba también. Y luego, con frialdad, lo dejó claro. Si Alejandro quería jugar sucio, ella jugaría con la verdad. Y la verdad, por incómoda que fuera, ahora estaba en sus manos. Horas después, Ricardo ingresó a la fundación y se dirigió directamente a su oficina. Encontró una copia del pendrive y una breve carta sobre la mesa. La verdad está aquí. La decisión es tuya, ocultarla o afrontarla. Yo hice mi parte. Mariana. Se sentó, encendió el video y lo vio todo, por primera vez. La conversación con Alejandro, sus propias duras palabras, la reflexión de quién había sido y el precio que había costado. Al final, se quedó en silencio. Pero a diferencia de antes, había humildad en su mirada. Mariana no acababa de regresar. Había dejado al descubierto el punto ciego que más temía, sus propias contradicciones. Y allí solo comprendió, si la quería de vuelta no bastaría con pedirlo, tendría que merecerlo. Y por primera vez, Ricardo Herrera tendría que desprenderse de su orgullo. A última hora de la tarde, bajo un cielo gris que amenazaba tormenta, Ricardo convocó a una reunión privada en el auditorio de la Fundación. Pocos sabían de la reunión, pero entre los presentes estaban los miembros de la directiva, los abogados y en el centro de la sala, Alejandro Herrera. El hermano mayor entró con la misma altivez de siempre, repartiendo sonrisas controladas y miradas provocativas. Pero algo era diferente en Ricardo. Ya no estaba contenido, ni siquiera furioso. Era transparente y eso, viniendo de un hombre como él, era más peligroso que cualquier amenaza. Subió al escenario sin formalidades, sosteniendo el control remoto que proyectaría el contenido del video para todos. Durante años oculté parte del pasado de nuestra familia. Por vergüenza, por estrategia, por miedo. Hoy eso termina. Con un clic comenzó la grabación. Las imágenes de Alejandro presionándolo, los tensos diálogos sobre el uso de la fundación como fachada para encubrir los escándalos del patriarca y principalmente, la frase que hasta entonces solo Mariana había escuchado: prefiero destruir la mitad de esto que seguir fingiendo que somos una familia limpia. Al final de la proyección hubo un silencio absoluto. Alejandro intentó reír. Este video es ilegal, Ricardo. Sabes que no puedes usarlo legalmente en mi contra. Pero Ricardo siguió adelante. No estoy aquí para una demanda. Estoy aquí para algo que nunca tuviste el valor de hacer: decir la verdad. Se dirigió al consejo. Sí. Cometí un error. Encubrimos viejas prácticas, seguimos las instrucciones de mi padre que ahora considero vergonzosas. Pero desde que murió, he intentado arreglarlo. Y cuando Mariana llegó a mi vida, me demostró que era posible reconstruir con integridad. Por eso la nombraron. Por eso sigue siendo mi socia y por eso estás fuera. Un murmullo recorrió la habitación. Alejandro dio un paso adelante, pero inmediatamente los guardias de seguridad de la fundación se posicionaron. «Te vas a arrepentir de esto, Ricardo», gruñó. Pero el hermano menor simplemente respondió: «Ya me arrepiento de no haber hecho esto antes». Esa noche, la tormenta finalmente estalló afuera, pero dentro de esa habitación se había dado el trueno final. Y por primera vez, Ricardo Herrera no era solo un heredero, era un hombre libre. El día siguiente, amaneció claro.
como si la tormenta de la noche anterior se hubiera llevado todas las máscaras. Mariana llegó temprano a la fundación, sin saber qué esperar. La secretaria le informó que Ricardo quería verla. No había formalidad en la invitación ni orden, solo una petición. Ella caminó vacilante. Los pasillos parecían más largos que nunca. Cuando entró en la biblioteca, lo encontró de espaldas, mirando por la ventana. Estaba solo, con las mangas arremangadas, sin traje, más humano que nunca. Cuando se giró, sus miradas se encontraron y por unos segundos, el silencio habló más fuerte que cualquier discurso. «¿Viste el video?», dijo Mariana, en voz baja. Ricardo asintió. «Y te vi entregarlo por voluntad propia. Eso me dice más que cualquier cosa que haya oído en los últimos meses». Ella trató de contener su emoción. Se acercó con pasos tranquilos. «Me perdí, Mariana. En mi lucha por controlarlo todo, terminé alejando a quienes más se esforzaron por mostrarme lo correcto». Ella sonrió, pero con dolor. «No te perdiste. Nunca me dejaste entrar». La frase quedó suspendida en el aire como un suave golpe. Ricardo bajó la mirada, reconociendo la verdad. «Y aún así, te quedaste. Hasta el final». Mariana respiró profundamente. «Me quedé tanto tiempo como mi orgullo me lo permitió». Hubo un silencio largo y emotivo. Ninguno de los dos dio el primer paso. El amor estaba allí, vivo, intacto, pero herido. Mariana recogió su bolso. «Ahora que ya lo has superado todo, quizá ya no me necesites». Ricardo se acercó rápidamente, pero no la detuvo. «Siempre lo necesité, solo que no sabía cómo decirlo». Ella lo miró una última vez con los ojos llenos de lágrimas. «Entonces dilo, pero dilo cuando estés listo y no cuando tengas miedo». Y se fue dejando a Ricardo solo una vez más. Pero ahora había algo diferente en él. No era orgullo, fue un dolor real y la certeza de que, si quería recuperar a Mariana, tendría que ceder el control y por primera vez rendirse. Pasaron 3 días. La rutina volvió a la fundación. Los titulares se enfriaron y Alejandro abandonó el país en silencio, derrotado. Pero para Ricardo, nada de eso parecía importar. Ganó la guerra exterior, pero perdió la única batalla que realmente importaba, la que libraba dentro de sí mismo. Mariana no regresó, no llamé. No hubo novedades y eso lo corroía más que cualquier escándalo. Era como si todo lo que había logrado no valiera nada sin su mirada aprobadora, desafiante y cariñosa. Entonces, un sábado por la mañana, hizo algo que nunca había hecho antes. Apagó su teléfono celular, canceló todas sus reuniones y abandonó la mansión, sin seguridad, sin chofer, sin agenda, con tan solo una dirección escrita en un papel: el café donde la habían visto por última vez. Llegó a Coyoacán antes del mediodía, caminando lentamente y con la mirada alerta. Caminó por las plazas, pasó por las tiendas de artesanías, hasta que la vio, sentada en un banco del parque, con un cuaderno en el regazo, escribiendo con auriculares. No parecía que alguien estuviera esperando a nadie, parecía alguien que había aprendido a vivir sin esperar. Ricardo se detuvo a unos metros y observó durante unos segundos. El viento alborotó los mechones sueltos de su cabello. Fue tan simple y tan esencial. Se acercó lentamente, sin prisas, como respetando el tiempo del otro. Cuando Mariana lo vio, tardó un tiempo en reaccionar. Se quitó los auriculares. Su mirada era tranquila pero ilegible. «¿Qué estás haciendo aquí?», él preguntó. Ricardo respiró profundamente. Sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó. «No es dinero, no son contratos, es solo una solicitud». Mariana abrió. En el interior, una carta escrita a mano. Las palabras eran simples: doloroso, real. «Nunca supe amar sin intentar controlar, pero tú me enseñaste que el amor no exige, elige. Y hoy te elijo a ti, no porque te haya perdido, sino porque entendí que sin ti no me reconozco». Mariana no respondió. Las manos temblaban ligeramente. Cerró el sobre, lo colocó encima del cuaderno y lo miró fijamente. «¿Qué pasa si no sé amarte como esperas?». Ricardo sonrió con los ojos húmedos. «Así que aprendemos juntos».
desde cero, sin mascarillas. Por primera vez, ella no respondió con palabras. Solo le tomé la mano. Y allí, en medio de la sencillez del mundo real, lo que era lujo se convirtió en detalle, porque lo esencial finalmente estaba de vuelta. El regreso de Mariana a la mansión no fue triunfal. No hubo alfombra roja ni titulares celebratorios. Solo había un coche sencillo, 2 miradas silenciosas y una pequeña maleta colocada en un rincón de la habitación. Ricardo le hizo espacio, en su armario, en su diario, en su rutina. Pero el espacio más difícil de abrir todavía estaba dentro de él. Y Mariana sintió eso. Había cariño, había respeto, pero también había un cuidado excesivo, casi como si tuviera miedo de volver a lastimarla. Las primeras noches durmieron uno al lado del otro, pero sin tocarse. El amor seguía allí, latiendo, pero ahora cubierto por cicatrices que ambos pretendían no ver. Mariana volvió a asistir a la fundación, pero con una perspectiva diferente. Ya no era la empleada la que tenía que demostrar su valía, ni tampoco la mujer que había sido acusada injustamente. Ahora observaba el funcionamiento de la estructura con sentido crítico, buscando corregir errores, reformular acciones sociales y, sobre todo, que nada fuera utilizado como fachada. Ricardo la siguió de cerca, pero respetó su espacio. Por primera vez, él estaba liderando junto a alguien, no por encima de él. Aún así, había silencios entre ellos que dolían más que las palabras duras. Una noche en particular, después de una cena tranquila, Mariana colocó 2 copas de vino en el balcón y dijo: «Estamos bien, pero aún no estamos completos». Ricardo asintió con un lento movimiento de cabeza. «Lo sé, y quizá nunca lo seamos, pero si vamos a reconstruir, que sea contigo». El tiempo pasó y trajo pequeñas reconciliaciones diarias, un toque de mano a la hora del café, un cumplido sincero en medio de una reunión, una nota dejada en la cama. Pero ninguna de estas cosas borró por completo lo que habían experimentado. Mariana aún cargaba con la inseguridad de un mundo que intentaba aplastarla. Ricardo seguía luchando contra la sombra de un pasado que siempre le enseñó que los sentimientos eran debilidad. Y aunque ahora estaban juntos, ambos lo sabían. Amar después de la caída es como aprender a caminar de nuevo. Cada paso es arriesgado, pero necesario. Y lo que los unía ahora no era la perfección. Fue coraje, el coraje de continuar, incluso cuando el miedo aún susurra. Se acercaba la fecha del tradicional baile benéfico de la Fundación Herrera, y los ojos de la prensa estaban atentos. Sería la primera aparición oficial de Ricardo y Mariana desde 1900. Los escándalos, la separación y su regreso. Para muchos habían desaparecido del radar, para otros simplemente fingían estabilidad. Se enviaron las invitaciones. Los columnistas confirmaron su presencia y el salón principal del Hotel Alcázar fue preparado con un lujo sutil, casi simbólico. Ricardo y Mariana llegaron juntos, tomados de la mano, en silencio, sin ostentación. Solo una pareja que sabía lo que era perder, y estaba allí para demostrar que también sabía cómo reconstruir. A la hora del discurso principal, todos esperaban que Ricardo hablara solo, como de costumbre. Pero sorprendió a todos al llamar a Mariana al escenario. Ella dudó, pero subió. El micrófono estaba frente a los dos, y toda la sala estaba en silencio. Ricardo la miró antes de decir: «Durante años, esta fundación ha sido un símbolo de poder, pero el poder sin verdad es una fachada, y yo, personalmente, lo aprendí a las malas. Hoy esta mujer a mi lado representa todo lo que quiero que sea la Fundación Herrera. Integridad, valentía, humanidad. Mariana no solo se resistió, me enseñó a ser mejor». El público se quedó en silencio, algunos emocionados, otros sorprendidos. Pero todos estaban atentos a lo que sucedería a continuación. Mariana tomó el micrófono. La voz salió firme. «No vine aquí a demostrar nada. Quienes juzgan no escuchan, pero quienes escuchan, comprenden. Y si estamos aquí hoy, no es porque todo fuera perfecto,
es porque elegimos continuar, a pesar de todo. Un suspiro recorrió el pasillo. Y entonces, en un gesto sencillo pero simbólico, Ricardo sacó de su bolsillo el viejo anillo de compromiso, el que ella había dejado sobre el tocador meses antes, y se lo volvió a poner en el dedo. Mariana no lloró. Él simplemente sonrió con un ligero brillo en sus ojos. El público se puso de pie y aplaudió. No por un escándalo, ni por una reconciliación teatral, pero por primera vez, la pareja no parecía una farsa de cuento de hadas. Parecían reales, y eso fue revolucionario. La calma después del baile duró poco. 3 días después, mientras Mariana participaba en una conferencia de prensa sobre un nuevo proyecto social de la Fundación Herrera, una notificación en el celular de un periodista interrumpió el flujo de la entrevista. En cuestión de segundos, otros teléfonos móviles vibraron, las miradas se cruzaron, los murmullos se extendieron. Un canal anónimo había difundido un video y el rostro al comienzo de la grabación era inconfundible: Isabela Sarmiento. Cabello recogido, maquillaje ligero, tono tranquilo y mirada recta. Me acusaron de mentir, me humillaron en público, pero ahora me toca hablar. En el video, Isabela afirmó haber sido coaccionada emocionalmente por Ricardo durante la relación. Dijo que la cláusula del $1.000.000 en el acuerdo prenupcial fue idea suya, como una forma de prueba de lealtad. Mostraba mensajes recortados, cuidadosamente editados para que pareciera como si los estuviera usando como fachada, para limpiar su imagen. La edición fue sofisticada, el tono calculado y el daño inmediato. En cuestión de horas, la prensa comenzó a cuestionar la narrativa oficial. Algunos columnistas insinuaron que Ricardo había utilizado a Mariana como un sustituto simbólico para limpiar su propia culpa. 2 objetivos, una estrategia de redención, decía un titular. Venenoso. Mariana recibió el video mientras aún se encontraba en el camerino del evento. Ella observó en silencio, con los ojos fijos en la pantalla. Al final, respiró hondo y simplemente dijo: ella vino para el último baile. Ricardo, al oír la noticia, no tembló, pero sabía que debía actuar con precisión. Ella no quiere justicia, quiere un escenario. Y cuanto más reaccionamos con ira, más gana. Reunió a su equipo de abogados y expertos digitales para analizar la autenticidad de los mensajes y rastrear el origen del vídeo. Pero Mariana, más que preocupada por su reputación pública, se preguntaba: ¿hasta cuándo aparecería el pasado de Ricardo para ponerlos a prueba? La batalla final no sería solo contra Isabela, sería contra todo lo que aún no habían resuelto entre ellos, y al día siguiente, el silencio de ambos se rompería en directo, en Televisión Nacional. El estudio de Televisión Nacional estaba abarrotado, luces ajustadas, cámaras posicionadas, periodistas esperando con el guión en la mano. Fue la entrevista más esperada del año. Ricardo Herrera y Mariana Ruiz en vivo, cara a cara, con preguntas difíciles sobre escándalos, nuevos comienzos, verdades y mentiras. La tensión era casi palpable. Entre bastidores, Mariana ajustaba el micrófono con manos firmes, pero su corazón latía aceleradamente. Ricardo, a su lado, mantenía la mirada fija, pero había algo diferente ese día. No era frialdad, era paz. Como si después de tanto ruido estuviera dispuesto a dejar caer la última armadura. Apenas empezó el programa, el presentador fue directo. Señor Herrera, la señorita Sarmientolo acusa de manipulación emocional y abuso de imagen. ¿Cómo? ¿Responde? Ricardo no apartó la mirada. Con la verdad. Y la verdad es simple. Intenté construir un amor con alguien que solo me veía como un número. Cometí errores, sí. Incluso al intentar controlar lo incontrolable, los sentimientos. Pero con Mariana fue diferente. Con ella me vieron, y por primera vez vi quién era realmente. Mariana lo miró de reojo, conmovida. El público siguió, en silencio, absorbiendo cada palabra sin filtros. El periodista se dirigió entonces a Mariana. ¿Y tú? ¿Aún confías en él? Después de todo. Mariana sonrió con tristeza en los ojos, pero firmeza en su voz. No estamos aquí para fingir que es fácil.
El amor verdadero es difícil, requiere valentía, requiere perdón. Y más que eso, requiere verdad. Ricardo me dio la suya. Yo di la mía. La diferencia entre nosotros y todos los escándalos es que elegimos no huir. El presentador permaneció en silencio por un momento. El ambiente, que hasta entonces había sido tenso, cambió. Ricardo tomó la mano de Mariana, viva, y dijo en voz baja: si tuviera que empezar de cero, perderlo todo, lo haría todo de nuevo, solo para encontrarte al final. El estudio se llenó de aplausos, no de idolatría sino de respeto, por valentía, para entrega, por la verdad. Afuera, Isabela observó la entrevista desde una habitación de hotel, solo, con una copa de vino intacta y la mirada perdida. Por primera vez no hubo escándalo. No hubo reacción. Solo el silencio de los que entendieron que el espectáculo había terminado y que al final la verdad, por simple que sea, siempre triunfa sobre el teatro. Ricardo y Mariana abandonaron el estudio sin dar más entrevistas, solo tomados de la mano, porque en ese momento ya no se trataba de demostrar nada al mundo. Se trataba de vivir juntos por fin sin máscaras. El mundo siguió. Los medios de comunicación encontraron nuevos escándalos. Los titulares han cambiado. Pero dentro de la mansión Herrera comenzaba un nuevo ciclo, sin brillo exagerado, sin discursos ensayados, solo dos corazones marcados, ahora aprendiendo a latir al mismo ritmo. Ricardo ya no era el hombre que necesitaba demostrar su fuerza con el silencio. Mariana ya no era la mujer que aceptaba ser vista a medias. No todos los días fueron perfectos. A veces las heridas todavía ardían. A veces el pasado regresa como una sombra. Pero ahora había algo que nunca habían tenido antes: la verdad. No prometieron amor eterno. Prometieron estar presentes, ojo al ojo, manos juntas, incluso cuando el mundo a su alrededor dudaba. Y tal vez eso es lo que siempre ha sido el amor verdadero. No un final feliz, sino una elección diaria de quedarse, incluso después de todo. Y si alguien preguntara años después cómo ese amor sobrevivió tanto, Mariana tendría una respuesta sencilla. Porque cuando dejó de huir de sí mismo, yo ya estaba esperándolo dentro.